Bueno, familia, bienvenidos a todos a nuestra reunión familiar. Yo quiero invitarles a que me acompañen a mí a hacer una oración. Acompáñenme para que le entreguemos este tiempo al Señor y sea su palabra, que sea el Señor tomando este tiempo y hablando Él a nuestras vidas y a nuestros corazones. ¿Listo? Bueno, mi buen Dios, Padre de los cielos, hoy, Señor, en este día te damos gracias. Gracias, papá, por este día que nos regalas. Gracias, mi buen Dios, por el regalo que nos das. Señor, porque es un regalo tuyo, del poder venir a tu casa, Señor. Hoy te pedimos a ti, Santo Espíritu de Dios, que nos acompañes. Que seas tú en medio de nosotros en este tiempo, Señor. Que seas tú hablándonos a través de tu palabra. Yo te oro, Señor, también en este día, y yo te invito a que tú le ores al Señor por tu corazón, para que seas tú, Señor, tomando los corazones de cada uno de estos hijos tuyos que hoy están aquí, para que esta tu palabra que hoy vas a hablar, Señor, llegue a un terreno fértil, para que tu palabra, Señor, dé ese fruto y el fruto permanente que solamente tú, Señor, puedes darnos. Que seas tú, Señor, hablando, que no sea mis pensamientos, que no sea mi querer, sea tu palabra, Señor, hablándonos en este día. Te lo pedimos en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, yo quiero invitarles a que vayamos y nos quedemos en la palabra del Señor al libro de Lucas. En tiempos pasados, en días pasados, estuvimos estudiando varias parábolas. Recuerdan que estuvimos estudiando parábolas en la palabra del Señor. Y yo hoy quiero invitarles a que estudiemos una parábola, no sé si usted la conoce, si usted ha leído el libro de Lucas, la ha leído antes, pero yo les confieso que cuando yo estaba estudiando esta parábola fue bien especial, y más por algo que de pronto yo venía hablando con el Señor. Yo sé que muchos de los que estamos aquí somos padres, y cuando nuestros hijos no están con nosotros, ¿usted qué siente? A ver, papás, o sea, a uno le hace falta a su niño, ¿cierto? Y uno dice, yo espero que esté bien. Y si van de pronto de paseo, uno dice, Dios mío, van de paseo, o si se quedaron en un lugar que de pronto no conocíamos, ahí hay un miedo muchas veces en nosotros. Cuando yo tuve a Joshua, mi primer hijo, yo recuerdo que cuando salió de la barriga, pues no cuando salió literalmente en ese momento, pero sí recordaba mucho, y por ahí está Canela, me acuerdo que pues Sammy es muy contemporánea a Joshua. Nosotras dos nos miramos, en ese tiempo en la iglesia no habían tantos bebés, ¿cierto? Yo creo que la única niña que teníamos grande, bueno, no grande, pero era Sasha, ¿cierto? Martalía no está. Era como la referencia de niños que teníamos en la iglesia. Y, pero David no había llegado ahí todavía. Y entonces, o sea, imagínense, estoy hablando 8 años atrás, y me acuerdo que con Canela decíamos, ay no, qué susto, ¿cierto? Es que cuando está en la barriga, pues usted siente que están ahí como que están protegidos, pero cuando están por fuera, ya uno dice, hay ya muchos factores externos que de pronto ya nosotros no tenemos el control. Ustedes sabían que, o ustedes ven las noticias, la tasa o el índice de mortandad en el adulto joven ha incrementado. ¿Sabían eso? Imagínense que yo estaba leyendo un artículo y decía, y ya les cuento por qué les estoy diciendo esto, decía que entre 1950 y en el 2010, los análisis y estudios estadísticos que se han realizado, cuando yo les digo adultos jóvenes, estoy hablando de una persona entre los 25 y los 45 años. Dice que de 1950 a la fecha, esta tasa redució significativamente en la muerte, o sea que muchos ya adultos jóvenes no mueren a esa edad. Pero en el 2010, o sea, estudios que se realizaron a partir del 2010, dice que
empezó a incrementar nuevamente el índice de mortandad. Usted, si se pone a ver las noticias, si usted se pone a ver el celular en cualquiera de sus aplicaciones, empiezan a aparecerle, ¿cierto? Este joven falleció, esta persona está sufriendo de cáncer, a este otro le dio algo en el corazón. Y yo creo que, no yéndonos muy lejos, usted puede tener personas cercanas o que usted ha escuchado que siendo jóvenes han fallecido, ¿cierto? Son esas muertes como fortuitas que uno se encuentra hoy en día. Y yo orándole al Señor, yo le decía, Señor, es tan frágil la vida, o sea, somos tan frágiles. Usted hoy sale de su casa y a usted, ¿quién le garantiza que usted va a regresar? Nadie se lo garantiza, que su hijo se va al colegio y va a regresar. Eso está en las manos del Señor, pero muchas veces actuamos como si nosotros tuviéramos el control absoluto de eso, como si usted fuera el dueño de su vida y tomara ese tipo de decisiones. Y por eso yo quiero que estudiemos esta parábola, y he querido titular este tema, ya está ahí, ¿cierto? Sí, la eternidad en nuestro corazón. Todo lo que somos y tenemos, familia, es prestado. Dios no nos va a evaluar por cómo, Dios nos evaluará por cómo nosotros invertimos nuestra vida en la eternidad. Hay una parábola que es la que vamos a estudiar. Si usted tiene su Biblia, yo le invito a que vaya a su Biblia, abra el libro de Lucas en el capítulo 16. En este capítulo encontramos una parábola que se llama parábola del mayordomo infiel. Y en esta parábola encontramos una verdad y una realidad que vemos en la humanidad. Muchos viven invirtiendo su tiempo, sus esfuerzos, su dinero, sus talentos en su propio reino. Un reino que tarde o temprano va a perecer. Pero Jesús y el Señor en esta parábola nos cuenta y nos recuerda que la vida es muy corta, que la eternidad es larga y lo que hacemos hoy tiene consecuencias en lo eterno. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Que lo que usted hoy es, siempre escuchamos esa frase, ¿cierto? No, es que toda acción tiene una consecuencia. ¿La ha escuchado? Hasta el no creyente lo dice, ¿cierto? Cualquier persona, o sea, es sentido común. Usted toma unas decisiones y esas decisiones van a tener unas consecuencias, buenas o malas, todo depende de la decisión que usted haya tomado. Pero tenemos que entender que lo que usted hoy, escúcheme bien, lo que usted hoy está haciendo tiene unas consecuencias en la eternidad. Lucas 15, el capítulo anterior del que vamos a leer acá, no me lo tienen que buscar, pero si me ayudan me pueden ir proyectando por favor Lucas 16. En Lucas 15 el Señor nos muestra el corazón del Padre. Recuerdan que vimos esa parábola con el pastor Mauricio, él nos compartió cuando hablamos de otras parábolas, nos hablaba del corazón del Padre, que rescata al pecador. En el capítulo 15 encontramos parábolas como la oveja perdida, la moneda perdida y también está el hijo pródigo. Pero en Lucas 16, que es el pasaje en el que hoy nos vamos a centrar, ya encontramos lo que espera Dios de aquellos que han sido encontrados. ¿Quiénes han sido encontrados? Nosotros, ¿cierto? El Señor nos ha encontrado a nosotros. El Señor lo encontró a usted. Ponga cara de alegre, ¿cierto? Que estamos hablando de la muerte y uno, es que yo los veo como, uy, es que me están hablando de la muerte, ¿cierto? Qué feo eso. Pero pongan cara de alegres, porque el Señor lo encontró a usted.
Usted estaba perdido, pero por la misericordia del Señor, Él ha llamado a nuestras vidas. Y en este capítulo 16, el Señor empieza a hablarnos de lo que Dios está esperando de aquellos a los cuales Él ha rescatado, aquellos que Él ha llamado. Y miren esta frase, me pareció muy bonita: vivir con el cielo en perspectiva. Les confieso que cuando yo leí esa frase, yo dije, ay, ese debió haber sido el título del tema. Me gustó más cuando encontré esa frase de un pastor que estaba hablando de la eternidad. Yo debo vivir con el cielo en perspectiva. La vida en la tierra se acaba y tarde o temprano, ustedes y yo tenemos que presentarnos ante Dios. ¿Usted se ha puesto a pensar en ese momento cuando usted se presente ante el Señor? ¿Sí o no? Los veo como confundidos. Es que uno dice, uy, sí, pero como que qué alegría, pero como que qué susto, ¿no? O sea, uno dice como que es sentimientos encontrados. Ustedes y yo nos vamos a encontrar ante Dios y daremos cuentas a Él. No tiene nada de malo inversiones, planificar, organizar, todo eso es necesario. Es sabio hacerlo. Pero hoy yo quiero que usted se pregunte algo. Usted está reflejando, y escúcheme esta pregunta, porque con esta pregunta vamos ahora a leer esta parábola. Usted está reflejando la forma en cómo usted invierte su dinero, su tiempo, sus recursos, sus talentos, entendiendo lo breve que es la vida. ¿O usted está viviendo y pensando que debe vivir de una manera buscando siempre su comodidad y no la gloria de Dios? Ustedes y yo hemos sido creados para glorificar, mostrar la gloria del Señor. Pero muchas veces nos centramos en otras cosas. Vamos a ver entonces qué ocurre con este mayordomo infiel. ¿Todos tienen ahí su Biblia en Lucas 16? Si no, aquí también, Reina Valera, sí, perfecto. Desde el versículo 1, ¿listo? Voy a leer hasta el versículo 8. Dice así la palabra del Señor. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo que sí. ¿Qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú? ¿Cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Vamos a dejarlo allí. ¿Qué tal les parece este pasaje? Uno diría, ¿cómo así? Vamos a desglosar un poco esta parábola. Había un amo muy rico y dice que este amo tenía un mayordomo. Este mayordomo era bueno,
No, la palabra de Dios dice que no era, y ya al amo le habían dicho, vea, él no está haciendo las cosas correctamente. Entonces este amo llama, ¿cierto?, a este hombre y le dice, bueno, ven, porque me han dicho esto, ríndeme cuentas, y luego ¿qué va a pasar? Y te vas. Ahí no está diciendo, bueno, vamos a hablar, vamos a dialogar qué es lo que está pasando. No, le dice, muéstrame las cuentas y después de allí te vas. ¿Cuál es la actitud de este mayordomo? Se asusta, ¿cierto? Dice, póngase a pensar, me voy a quedar sin trabajo. Los que trabajan acá y cuando usted lo llama un jefe, venga, cuénteme cómo está, venga que necesito hablar con usted y cuénteme cómo están, qué está pasando aquí. Uno dice, pues da un poco de susto, ¿cierto? Pero él ya sabía que él no iba a continuar, que él iba a ser despedido, que él, luego de rendir cuentas debía de entregar su mayordomía. Y en ese momento, entonces él dice, ¿qué voy a hacer? Este hombre piensa en su futuro, dice, hacer esto no puedo, mendigar tampoco, ¿qué voy a hacer? Él empieza a pensar ¿en quién? En él. ¿Qué va a suceder con mi futuro ahora que me voy a quedar sin trabajo? Y él dice, ya sé, tengo una idea. Entonces llama a una de aquellas personas que le debía a su amo. Yo estaba leyendo la cantidad y dice que lo que este hombre le debía era aproximadamente 3 años del salario mínimo, lo que representaba ese aceite que él debía. O sea, era una cantidad bastante grande. Y él llama a este hombre y le dice, ¿cuánto tú le debes a mi amo? Esto, anota, 50. Lo reduce a la mitad. Y luego llama al otro y le dice, ¿cuánto tú le debes? A ese no se lo reduce a la mitad, dice que le reduce el 20%, pero completamente significativo también, ¿cierto? Como dice por ahí, cualquier cosa es cariño, o sea, le reduce bastante también. ¿Y él qué estaba buscando? Quedar bien, porque dice que él estaba queriendo quedar bien frente a estos otros amos, porque también eran hombres y personas adineradas, o sea, con mucho estatus. Y él muy seguramente pensó, bueno, de pronto me puedo ir, de pronto luego que me quede sin trabajo, donde alguno de estos. Y algo sorprendente, cuando estaba estudiando esta parábola, yo decía, wow, Señor, de verdad que sí. ¿Cuál fue la actitud de su amo cuando se enteró lo que él estaba haciendo? ¿Lo regañó? ¿Le gritó? ¿Lo maltrató? No. Vamos a leer nuevamente lo que dice el versículo 8. Dice, y alabó el amo al mayordomo malo. O sea, aquí la palabra está diciendo, no es que él era bueno. Él dice, alabó al mayordomo malo. Pero ¿por qué lo alabó? Sí, era algo que le estaba perjudicando, algo que le hacía daño a él. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Por haber hecho sagazmente. ¿El que estaba alabando aquí? ¿Su actitud? No. ¿El que estaba alabando? ¡Qué hombre tan sagaz! Como uno dice, uy, esta no se me había ocurrido a mí. O sea, este hombre es inteligente, o sea, la supo hacer muy bien. Y luego la palabra de Dios nos sigue diciendo lo siguiente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Ahí ya el Señor empieza a hablarnos. Pero dejemos esta segunda parte allí. Primer punto, familia. Una realidad urgente que encontramos en estos versículos del 1 al 8. Somos mayordomos, no somos dueños. El amo lo llama a rendir cuentas y él reduce, ¿cierto?, estas cosas. El amo elogia al mayordomo malo porque él había hecho sagazmente. Pero él, ¿qué estaba haciendo? Rindiendo cuentas, porque él era el mayordomo. No somos dueños, familia. Ustedes y yo somos administradores de todo.
cuando hablamos de todo, porque obviamente uno lee acá esta parábola y lo primero que se le viene a la mente es en el dinero. Claro que sí, la palabra de Dios nos está hablando de dinero. Usted no es dueño de eso. Pero entendamos también que no somos dueños del tiempo, aunque digamos mi tiempo, ¿cierto? No soy dueño de mis talentos, de mi familia, del ministerio. Ustedes y yo somos administradores de todo lo que el Señor nos ha dado. Hay una frase que dice un pastor, un teólogo, pues que ya no vive, John MacArthur, que me gustaba mucho acá, dice: la vida cristiana entera es una mayordomía. Ustedes y yo tenemos que entender que el Señor nos lleva a vivir de esta manera. Y hay 3 verdades inevitables que tenemos que comprender acá. Dios es dueño de todo. No se le olvide eso. Si me buscan ahí rápidamente, Salmo 24:1. Segunda verdad que encontramos en estos versículos: la vida es una administración, pero ¿saben qué? Perdón. Esta administración es temporal. Sino que como que son 80 años, pues mucho, 100 años, ¿cuánto yo voy a estar aquí en la tierra? El promedio de vida, 80, 100, parece mucho, toda una vida, ¿no? Diríamos. Pero ¿qué es toda una vida frente a la eternidad? Nada. La vida es una administración temporal. Y tercera verdad que encontramos en estos pasajes: usted y yo tendremos rendición de cuentas eternas. Qué susto, ¿no? A mí me da como susto. O sea, digo, Señor, cuando esté en el cielo voy a ser feliz porque voy a estar contigo. Ay, perdón. Pero yo tengo que rendir cuentas de lo que yo hice. ¿En dónde? Aquí en la tierra. Este hombre, el mayordomo, se despierta, se despabila porque encuentra una crisis, ¿cierto? Voy a perder el trabajo, voy a perder esto, voy a perder mi familia, voy a perder a mis hijos, voy a perder el dinero. Y muchas veces en la crisis es cuando nosotros nos despertamos. Pero el Señor y el Señor Jesús quiere que usted y yo nos despertemos no por una crisis, no por lo que vivamos, sino por la verdad de Él. Hay otra frase que me encontré que me gustó mucho, se las quiero compartir. Dice: vivimos como si nunca fuéramos a morir. Y morimos como si nunca hubiéramos vivido. Profunda esa frase, ¿cierto? Miren, usted en el mundo y en nosotros también, porque nosotros estamos en el mundo, encontramos un ser humano trabajando y planificando su jubilación. Y yo les hago la pregunta: ¿ustedes no piensan en su futuro? ¿No han dicho ustedes muchas veces, yo hago esto y esto para cuando yo esté jubilado ya no tenga que trabajar, tengo estas propiedades, tengo esto, o estoy dejando esto para mis hijos? Sí, lo hacemos, ¿cierto que sí? Todos pensamos en nuestro futuro y ¿quién no quiere tener una vejez tranquilo? Siempre pensamos en eso, y los que somos, muchos que son colombianos, dicen, vea, yo ya me imagino viviendo una finquita en Colombia. A muchos colombianos, yo creo que los chilenos también y venezolanos y todos nosotros pensamos así: yo estoy trabajando aquí fuerte, me estoy matando, estoy sacando adelante por el futuro de mis hijos, y una vejez tranquila, relajada. ¿Es malo pensar eso? No, no es que sea malo lo que hablamos ahorita, pero usted gira en torno de eso solamente. ¿Usted vive pensando en que todo es lo que usted está haciendo acá? Muchos trabajan planificando su jubilación, y eso lo hablo de manera general, pero ojo a esto: muchos creyentes, y esto sí es para cada uno de nosotros, muchos creyentes no planifican la eternidad. ¿Usted está planificando su eternidad? ¿Usted está también trabajando en pro de lo que va a pasar cuando usted esté en el cielo?
Y hay un llamado claro, y aquí pasamos al segundo punto, y es que el Señor nos hace una invitación, y nos la hace en esta parábola: usar lo temporal para impactar la eternidad. Leamos ahora el versículo 9. Vea, y pongamos mucha atención en este versículo 9, porque es un poco difícil de comprender. Así que quiero que todos estemos en el mismo punto. Leamos, ya hemos leído el versículo del 1 al 8, entendemos el contexto y lo que está sucediendo. ¿Qué nos dice el Señor en el versículo 9? Y yo os digo, ahí ya el Señor nos está hablando, ¿cierto? El Señor Jesús estaba con sus discípulos, les cuenta la parábola y dice que el mayordomo hace esto, el amo se sorprende por su sagacidad, pero aquí en el versículo 9 ya directamente está hablando el Señor Jesús y dice: y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. ¿Usted había leído este versículo? ¿No le parece como, espéreme, que no entiendo? Volvámoslo a leer. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. ¿Cómo así? Que el Señor primero nos está diciendo que ganemos amigos y nos está diciendo que a través de las riquezas, pero aparte de eso nos dice que son riquezas injustas. Sigamos. Para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas. ¿Pero qué moradas? Moradas eternas. A primera vista suena extraño, ¿cierto? Uno dice, espéreme, esto suena un poco extraño, porque pareciera que Jesús estuviera diciendo: usen el dinero para comprar amigos. Como que pareciera eso. Pero no es lo que el Señor está enseñando aquí. ¿Qué hizo? ¿Qué está pasando acá? ¿Recuerdan que este mayordomo redujo las deudas de su amo con varios deudores para que ellos luego lo recibieran a él? ¿Dónde? En sus casas, ¿cierto? O sea, él se estaba ganando, ¿cómo diríamos? El favor, ¿cierto? El favor para con los demás. El punto de Jesús no es elogiar la corrupción. Jesús no está alabando la deshonestidad, sino su astucia. Es decir, este hombre entendió que el dinero era temporal y lo usó estratégicamente para asegurarse de lo que venía después. Entonces, cuando hablamos, vamos a separar un poco varias partes de este pasaje. Cuando nos hablan de las riquezas injustas, en este contexto representan todo lo terrenal y lo temporal: dinero, posesiones, influencias. No está hablando directamente de ganancias ilícitas, sino, ojo a esto, todo lo temporal que no cruzará a la eternidad. Bienes, influencias, todo esto que no trasciende a lo eterno, el Señor lo está llamando como riquezas injustas. Las riquezas, ¿y por qué el Señor lo llama riquezas injustas? Porque estamos en un mundo caído. Porque el dinero de este mundo está ligado a un sistema corrompido por el pecado. Se gana en un mundo injusto, nos movemos en un mundo caído y fácilmente, la palabra de Dios nos lo dice, ¿cuál es el mal? ¿Cómo es que es? ¿Cuál es la raíz de todos los males? El amor al dinero. Entonces, fácilmente el dinero corrompe los corazones y muchas veces se convierte en un ídolo. Jesús no está diciendo, ojo a esto, que el dinero sea malo en sí mismo. Está diciendo que pertenece a un sistema temporal, corrupto
y pasajero. ¿Sí me hago entender? Ahora sí vamos entendiendo lo que el Señor está diciendo aquí. ¿Y por qué es injusto? No porque todo dinero sea pecaminoso, sino porque pertenece a este siglo caído. Por eso el Señor se refiere en este pasaje de esta manera. Pero Él también habla de ganar amigos. Aquí cuando hablamos de esto, estamos hablando del reino del Señor, de sus almas. Y nos habla y nos lleva a un concepto diferente. ¿Qué nos dice el Señor? Usa lo temporal con un propósito eterno. Miren qué interesante esto. Esto es lo que lo que el Señor Jesús está diciendo. Usa lo que tienes, lo temporal, para invertir en las personas que vivirán para siempre. Porque luego nos habla de unas moradas eternas. Os recibirán en las moradas eternas. Aquí está el verdadero punto. Jesús está contrastando dos futuros. El mayordomo usó el dinero temporal para asegurar su futuro, ¿cierto? En casas temporales, que era lo que a él le estaba preocupando. Y el creyente, el Hijo de Dios, debe usar los recursos temporales para el fruto eterno que permanece para siempre. El hombre de la parábola aseguró hospedaje terrenal, ¿cierto? O sea, él estaba quedando bien con los demás para que cuando estuviera sin trabajo tuviera amigos. Ve, este hombre tan buena gente, tan buena persona. Él estaba asegurando un hospedaje terrenal. Pero ustedes y yo debemos entender que tenemos una bienvenida celestial. Cuando tenemos eso presente, por eso yo quise titular este tema, la eternidad en nuestro corazón. Cuando usted tiene claro que lo que usted vive aquí no es eterno, que es temporal, que no es nada comparado a la eternidad, créame que usted y yo empezamos a vivir de una manera diferente. ¿Y saben qué? Todo lo temporal puede volverse eterno cuando se usa para el reino del Señor. No para mi propio reino. Recuerde que hablábamos de que muchos trabajamos para mi propio reino, para mi vida, para mis propósitos, para mi futuro. Pero se nos olvida que después de que este cuerpito vaya al polvo, se convierta en polvo, hay una eternidad en el Señor. No solo es hablar tampoco de dinero, es dar la vida para el Señor. ¿Cómo? Y yo les quiero hacer esa pregunta. ¿Cómo está su tiempo para servir? ¿Cómo están tus habilidades para edificar a otros? ¿Cómo está tu hospitalidad para amar a tu hermano? ¿Cómo está tu energía y tu disposición para lo eterno del Señor? Charles Spurgeon dijo algo que me gustó también mucho y quiero compartírselos. No somos dueños de nuestras habilidades, somos mayordomos de los dones de Dios. Se lo vuelvo a leer. Ustedes y yo no somos dueños de nuestras habilidades, somos mayordomos de los dones que Dios nos ha dado y que le pertenecen a Él. Salmo 24:1. Salmo 24:1, ¿me lo pueden poner, porfa? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. No olvide este pasaje. Es del Señor. Sus hijos son los hijos de Dios. Dios lo ha puesto a usted solamente como un mayordomo. Sus talentos son los talentos que Dios les dio. Trabájelos también para lo eterno. Dios es el dueño de todo y no podemos olvidarlo. Y para ir finalizando, vamos al tercer punto. Recuerde que en el primero hablábamos que hay una realidad urgente y es que somos mayordomos, no dueños. En el segundo entonces hablamos, el segundo decíamos que hay un llamado claro de usar lo temporal
para un impacto eterno. Pero para finalizar, yo quiero que leamos los últimos versículos. ¿Cómo finaliza el Señor esta parábola? Vamos a leer desde el versículo 10. Dice así, del 10 al 15, de Lucas 16. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fiel, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrece el uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. ¿Cómo está tu mayordomía? ¿Cómo usas tus tardes, tus tiempos libres? ¿Qué estás haciendo en tu tiempo libre? ¿Qué tipo de conversaciones estás teniendo con alguien? Como a veces le decimos a mi hijo, bobadas. No pierda tiempo en bobadas. Cuando ve programas en YouTube, bobadas, eso son bobadas, no pierda tiempo en eso. ¿Perdemos tiempo en eso o estamos de verdad teniendo conversaciones que edifiquen y que impacten a otros? ¿Cómo estás usando los dones que Dios te ha dado? Son de Dios para ti, pero tú eres quien los administra. Y a veces los tenemos apagados o los usamos en lo que tenemos que usarlo, pero no en lo eterno. Vivimos en un mundo y tenemos que vivir para eso, pero que mi enfoque completo no sea solamente qué voy a recibir aquí en la tierra, sino yo en qué estoy trabajando para el Señor. ¿Cómo estás usando las oportunidades que Dios te está dando? Ha sido, y ojo aquí, lo clave de esto, y en este pasaje, en estos últimos versículos que encontramos, es nuestro corazón. ¿Ha sido nuestro corazón verdaderamente transformado? Los que nos acompañaron al retiro, estuvimos hablando del corazón, ¿cierto? Un corazón que debe ser transformado por el Señor. Y permítanme leerles puntualmente esta frase que tengo acá. Dice: cuando el corazón no está rendido a Dios, dar duele, servir pesa y obedecer parece un sacrificio. Pero cuando nos damos primero al Señor, dar y servir se convierten en un gozo y una respuesta natural. ¿Cómo tú estás invirtiendo tus recursos? Y ojo a esto, yo no le estoy hablando solo de dinero, que el Señor también habla del dinero, pero tu tiempo, tus talentos, véalos como tuyos, ya sabemos que son del Señor. ¿Cómo estás trabajando en eso? ¿Estás enfocado solo en ti, en tu proyecto, en tu reino? ¿O estás pensando en el reino de los cielos? En llevar y extender, en ganar almas, en llevar esa palabra que muchos están escuchando. Muchas veces se nos acercan, yo sé, personas, usted debe tener personas a su alrededor, en su trabajo, en su estudio, su familia, que se acercan, le cuentan cosas. A veces damos un consejo bonito, pero no damos la respuesta correcta, y es el Señor. Lo material se convierte entonces en un examen espiritual. Lo terrenal es un campo de entrenamiento, pero lo eterno es una recompensa verdadera. Lo que Jesús llama verdadero, recuerden que aquí lo leíamos, es lo eterno. Miren,
es el privilegio de ser usados por el Señor, de llevar y mover a otros a los pies de Cristo. Es llevar a más personas a que tengan vidas transformadas por medio del Evangelio. Es tener usted un ministerio, y no estoy hablando de un ministerio grande, no, usted puede tener un ministerio personal con el Señor. Es participar en la expansión del reino. Dios prueba nuestros corazones con cosas pequeñas antes de confiarnos las cosas eternas. Pero si con lo pequeño que a veces el Señor nos confía, nos convertimos en esos mayordomos infieles, ¿qué más nos va a dar entonces el Señor? Tu agenda, tus prioridades, tu generosidad, tu servicio, ¿está alineado al Señor? ¿O es solamente un proyecto personal? Es mi reino y no el reino de los cielos. Y el Señor dice acá, solo hay un Señor y solo a un Señor puedes servirle. No puedes servir aquí y acá, tener un piecito aquí y un piecito allá, en el mundo y en la iglesia, en el Señor y en otras cosas. No. ¿Saben qué? La mayordomía no es solo una administración, es adoración. Eso es la mayordomía. Es cada hora usada de manera correcta. Cada talento, entregárselo también al Señor. Cada recurso, invertirlo también en Dios. Y yo no lo estoy diciendo inviértalo en Living Stones, en Johanna, en el pastor, no. Es en el reino de los cielos. Es una declaración. Cuando usted está haciendo esa mayordomía en un tributo de adoración a Dios, ¿sabe usted qué le está diciendo al Señor? Le está diciendo, tú eres mi Dios. Y quiero ir finalizando ya con esta frase de Spurgeon. Dice, el dinero es un excelente siervo. O sea, el dinero es muy necesario, ¿cierto? Lo necesitamos día a día. Pero el dinero es un amo terrible. El dinero usted no lo puede gobernar. Y usted no puede vivir, planear, proyectarse, caminar por lo que el dinero le está llevando. Un día el tiempo se va a acabar. Las oportunidades se van a terminar. Las fuerzas van a desaparecer. Solo va a quedar lo que usted invirtió en el Señor. Como dicen por ahí, cuando usted se muere, usted no hay entierro con todo lo que usted ha hecho aquí en la tierra, ¿cierto? O sea, no hay entierro. Usted anteriormente, de pronto se encontraban todos los tesoros con los reyes o con la gente, pero eso no funciona. A la eternidad no cruzan casas, a la eternidad no cruzan cuentas, títulos, pero ¿saben sí que cruzan la eternidad? Almas alcanzadas, el servicio fiel, la generosidad vivida en el Señor y la obediencia diaria. Eso sí lo va a ver el Señor. Y de eso Dios le va a hablar. Y esas son las cuentas que vamos a rendir delante del Señor. Así que hágase esta pregunta para este tiempo ahora de oración. ¿Estás viviendo solo para el presente o con la eternidad en tu corazón? Lo temporal pasa, lo eterno permanece. Y al mayordomo, ojo a esto, tú y yo le daremos cuenta. Así que yo quiero invitarles a que con esta parábola y con esta palabra tan fuerte a veces que es muerte, ¿cierto? Le digamos hoy al Señor que mi vida y todo lo que está en mí le pertenece a Él. Y que entendamos que el Señor nos hace un llamado. Ojo a esto, que seamos así de diligentes como fue este mayordomo, de que vio crisis y hizo algo, seamos así de diligentes también para el reino de los cielos.
Vamos a ponernos en pie, vamos a orar.